Antenas Yagi dual planas, VHF, UHF para satélites. Estuve buscando en internet información acerca de antenas dual band para satélites y la verdad que encontré muy poco. Es decir, bastantes fotografías de antenas, pero poco acerca del diseño, de las dimensiones de antenas dual. Hay bastante de VHF, hay bastante de UHF, pero de antenas que sean dual band hay muy poco, especialmente si buscamos una antena que tenga una sola alimentación y que no requiera de un duplexor o diplexor. Respecto a las frecuencias, yo estoy pensando en 145.8 MHz VHF y 436.5 MHz UHF. Para verificar las frecuencias, ahí hay una página de la AMSAT donde indican las frecuencias principalmente utilizadas. Entonces vamos a ver los diseños que les voy a presentar. Este es el primer diseño, que es una antena que puede verse acá. Tiene una única alimentación aquí en este elemento, y por inducción también se alimenta la banda de UHF. Aquí está el diagrama, las dimensiones, tiene bastantes elementos, ¿no? 18 elementos. Y yo la calculé para las bandas para las frecuencias de 145.8 y 436.5. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a trabajar sobre tierra real a una altura de 3 metros y con cable de cobre de 2 milímetros de radio. Y vamos a poner acá 145.8 entonces como frecuencia base. Ahí. Entonces vamos a correr esto en 145.8 y vamos a ver cómo funciona. ROE bastante baja y puede verse aquí el lóbulo bastante bien conformado en VHF. Ganancia 16.6 y efectivamente una alta relación frente-espalda. Una baja elevación, que es lo que queremos. ¿Sí? Así que anda bastante bien. Ahora son bastantes elementos de todas maneras en esta antena, ¿no? Veamos ahora cómo trabaja en 436.5. La ROE 1.5, un poquito más alta, pero sin embargo también tiene un desempeño bastante bueno. Y como les digo, no requiere una alimentación separada. Aquí tengo el gráfico del comportamiento. Lóbulos bastante esperables en las bandas altas, ¿no? Y ahí está. Como puede verse, entonces se trata de una antena dual band. Aquí están las corrientes. Con una sola alimentación. Aquí en este caso en el cable 17. Y sin ningún tipo de carga. Sin ningún tipo de adaptación de impedancia. Por supuesto que en el caso de UHF podría aplicarse algún tipo de adaptación. Veamos otra antena. Ahora hay que considerar que esta antena tiene bastantes elementos. Puede ser bastante grande. Entonces la idea sería buscar una antena más pequeña probablemente. Entonces en este documento del AMSAT puede verse que ellos proponen aquí una antena mucho más pequeña. ¿Sí? Es 3 elementos para VHF y 6 elementos para UHF. Entonces vamos a ver si construimos una antena más pequeña. Pero antes de eso, para efectos de comparación, yo voy a guardar el gráfico de los planos de campo lejano
para hacer la comparación. Entonces vamos a correr nuevamente esta antena en 145.8. Ahí está. Muy bien. Y aquí están los gráficos y los vamos a guardar. Vamos a poner aquí, esto está de más, vamos a poner aquí, File, aquí, sí, vamos a poner aquí, que es la de 12 elementos en UHF. Ahí está. Entonces aquí tengo otra antenita dual con mucho menos elementos, 3 en VHF y 3 en UHF, y nuevamente tienen una sola alimentación. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cómo trabaja. Aquí se ve que no tiene ninguna carga adicional y estas son las dimensiones. Vamos a calcularla entonces en 436.5 primero. Ahí está. 1.08. Muy bien. Y vamos ahora a calcularla en 145.8. También la ROE está cercana a 1.5. Esto, como digo, no tiene ningún tipo de adaptación. Y la ganancia se ve bastante interesante, arriba de los 10 dBi. Vamos a guardar estos gráficos, el de 3 elementos. Voy a poner acá en UHF. Solamente 3 elementos. Y ahora vamos a abrir una antena incluso más pequeña que esta. Es una antena que tiene 2 elementos. Aquí está. Solamente 2 elementos. Y vamos a ver cómo funciona. Nuevamente puede verse que tiene una sola alimentación, ¿no? Acá. Veamos en UHF. El desempeño se ve que tiene una menor relación frente-espalda, menor direccionalidad, pero aún así una ganancia interesante. Y veamos ahora finalmente en 145.8, la ROE también bajísima, 1.15, y tiene menor direccionalidad naturalmente. Y ahora vamos a hacer la comparación. Entonces, tengo acá la de 2 elementos. Voy a cargar la de 3 elementos. Se veía que tiene una mayor ganancia y mayor direccionalidad. Todo esto es en VHF. Y la de 12 elementos, ahí está. Se ve que tiene una mucho mayor ganancia y direccionalidad. Y entonces, claro, cada uno puede aquí elegir si compensa o no compensa la mayor cantidad de elementos esta ganancia. Eso es, amigos. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.